Muy buenos días, ya es sábado, tiempo para empezar a reflexionar un poquito más lo que nos está sucediendo alrededor, sobre todo en un momento donde el mercado alcista no solo es victorioso, sino que está ahora mismo con toda la fuerza de unos Goldilocks, de unos ricitos de oro que apuntan a que esto va para largo, no solo en la renta variable, sino que si vemos el petróleo ha terminado esta semana también cerca de los $85 el Brent. Ahora sí, el tope al petróleo ruso va a empezar a coger fuerza, a ver si de verdad entra o tiene suficientes apoyos Rusia para ir saltándose ese tope al petróleo ruso, y a partir de ahí viene una fotografía clara para intentar entender en qué momento estamos. Vimos ayer el dato de inflación y también de crecimiento en Alemania, una clara fotografía de esta inflación, aunque hay que tener en cuenta una cosa. Ayer se apuntaba a que Alemania había salido de la recesión. Se ha dicho con la boca demasiado grande para lo que se ha visto en los últimos datos, que ha sido una revisión a la baja. En la última ocasión se vio una revisión, en el anterior trimestre también, de tal manera que hay que esperar que el dato de salida de esa winter recession no se dé la vuelta justo en la revisión y tengamos un dato en negativo después de la revisión y un tercer trimestre, porque saben que el dato fue 0,0 y con una inflación elevada, de tal manera que entramos en un entorno estanflacionario que no tiene todavía toda la claridad de que no hayamos evitado en el corazón de Europa, en Alemania, la recesión, de tal manera que habrá que esperar a ver la revisión del dato para entender si de verdad se ha cerrado esa recesión técnica, esa recesión, esa winter recesión, una vez que todos los datos empiezan a confirmar que Alemania está cambiando y mucho la fotografía frente a lo que se esperaba y sobre todo frente a un elemento clave, su relación con Italia, que sin duda ha sido en las últimas décadas, desde 1990, uno de los elementos clave alrededor de los que se movía la economía alemana, ver su comparación contra Italia. Ahora Italia por encima, parecido a lo que sucedió sobre todo en la década de los 90 y a lo que hasta que Alemania consiguió esa energía rusa que le permitió meter todo el motor a la economía alemana para ser una gran potencia exportadora y para continuar con un crecimiento fuerte. Ahí Italia estuvo jugando no solo a nivel, sino incluso por encima. De ahí que ahora se coja otra vez la fotografía Alemania-Italia, Italia-Alemania, para ver de qué manera se está convirtiendo Alemania en ese sick man, en ese hombre enfermo de Europa. Sobre todo después de ver que si el mejor dato después de una recesión es una salida en 0,0 con una inflación elevada, no tiene pinta que esto vaya a ser demasiado potente la salida, después de haber visto además como, por ejemplo, Olaf Scholz en enero decía que la caída no se iba a materializar, que no se iba a ver la recesión. Pues toma recesión y luego toma salida en 0,0. La clave fundamental está en ver hasta qué punto no estamos volviendo a un trabajo de reunificación de la economía alemana, una vez que se vivió en la década de los 90, esa caída del muro de Berlín, la reunificación de las dos Alemanias, y ahora estamos viendo el soltar definitivamente esa cuerda respecto a la economía rusa a través de la energía, que le volvería a dejar a la economía alemana en un proceso de reunificación, buscando sobre todo la transición energética como único elemento al que asirse para intentar recuperar parte del crecimiento que tenía anteriormente, debido a que tenía ese enlace con la economía alemana. Un dato en España importante, vieron que repuntó la inflación y empieza a ser un tema, la inflación normal, no la subyacente solo, sino que se empezó a ver que repunta la inflación. ¿Por qué? Precios del petróleo cerca de $85. Ojo, porque Funcas nos dice que la inflación en España podría tocar el 5% a final de año tras tocar fondo. Es decir, el elemento comparación ya no lo tiene. El gobierno ha vivido toda la campaña electoral en el elemento comparación y ahora empieza a volver a jugar en un entorno más natural. Y ahí Funcas nos está diciendo, cuidado porque la inflación va a volver a acelerarse al 5%. Es decir, no una montañita rusa como nos decía JP Morgan sobre la economía estadounidense, de un pequeño repunte de 0,5 o 0,7, sino una subida de 3% en el conjunto inflacionario, impulsado sobre todo por la energía y por los alimentos otra vez, y no solo por el problema del grano, del cereal en la guerra de Ucrania. De tal manera que, ojo, agárrense bien, porque todo parece indicar que va a seguir repuntando en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, para alcanzar en diciembre en España. Pero el repunte generalizado en prácticamente todo el mundo de la inflación, marcándonos que la FED y el Banco Central Europeo pueden caminar mucho más arriba. No es lo mismo el repunte de España desde el pasado 1,9 a estar por encima del 2 en este dato y llegar al 5%, que un repunte desde el 6% para volver a tasas del entorno del 8 o del 9%.
Ojo con la economía alemana, que se está metiendo en un callejón de esta inflación muy complicado. Ojo con la economía estadounidense, que puede recibir ahora la presión de un entorno inflacionario en el peor momento. En el peor momento en el que se empieza a hablar, se empieza a comentar de qué manera no solo tenemos una economía alemana complicada, sino hasta qué punto la economía europea en su conjunto va a vivir una década perdida, va a vivir una década complicadísima una vez que pierde Rusia, por un lado, el factor energético y está en medio de la pelea entre Estados Unidos y China. Hay distintas casas de análisis en Estados Unidos que apuntan a Europa como un elemento a evitar porque está ahora mismo en el centro de todas las batallas. Por ejemplo, la química, donde el sector químico, están diciendo distintas casas de análisis en Estados Unidos, en Europa, está ahora mismo en una situación muy peligrosa. Sector químico, sobre todo viendo además cómo toda la transición energética, China va a ser un elemento fundamental para Europa, ya lo es, y hemos visto el movimiento de Meloni de echarse Italia en brazos de Estados Unidos para intentar salirse de la ruta de la seda y no tener un problema geopolítico, pero tener un problema económico. Ojo a la fotografía, que nos estaría dejando una década de dificultades enormes para Europa. Puede ser que a partir del 2030, dentro de 7 años, estamos hablando, cuidado, Europa ya haya encontrado su camino en una transición energética, en una reindustrialización, en una reorganización energética, en una reorganización industrial que permite a Europa tener algo de autonomía. Pero la realidad es que el tránsito de los últimos 40 años, de los 30 últimos años, lo que nos deja es una fotografía de una Europa muy debilitada que ahora va a vivir la época, la década más complicada, según dicen distintos análisis este final de la semana, apuntando a que Europa ahora mismo es un terreno muy peligroso para el inversor. El otro punto fundamental viene de cómo los bloques van juntándose. Ya saben que tenemos una parte con BRICS, que además en agosto van a tener una reunión fundamental para ver hasta dónde llega, sobre todo la unión de nuevos países, y luego tenemos esa unión entre Corea del Norte, China y Rusia. Porque fíjense que el enorme arsenal nuclear, ¿no?, enseñado por Kim Jong-un en las últimas horas, no es menor que la exhibición haya estado con presencia del ministro de Defensa ruso, de Rusia, y de China, donde los dos han querido ver cuál es el potencial a futuro de uno de sus principales socios, muy lejos de las democracias. De tal manera que ese trío, China, Corea del Norte, Rusia, después de la fotografía de las últimas horas, empieza a enseñar que la fotografía de los bloques en esta Segunda Guerra Fría tiene un punto de igualación cada vez mayor una vez que la guerra de Ucrania va vaciando arsenales, entre otros y sobre todo el estadounidense. ¿Qué hizo Corea del Norte? Presumir de drones, de misiles balísticos, precisamente ante Rusia y China, para encontrar también cercanía en ambos países. ¿Cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, de Estados Unidos a lo que hemos visto en las últimas horas? Estados Unidos cree que Rusia busca en Corea del Norte, ha dicho Blinken, asegurarse un suministro de armas, y dice además de qué manera estaba allí Rusia intentando ver con Corea del Norte cuál es el cariz y cuál es la profundidad de ese arsenal nuclear que le puede presentar precisamente Corea del Norte a Rusia. Dijo Blinken: dudo mucho que el ministro de Defensa ruso esté allí de vacaciones. En palabras textuales, vemos a Rusia buscando desesperadamente apoyo, armas, donde sea que pueda encontrarlas para continuar, dijo Blinken, esa agresión contra Ucrania. ¿Qué es lo que ha dicho esta mañana que ha llamado también mucho la atención en torno a la guerra de Ucrania? Precisamente Ucrania ha dicho, o le ha lanzado un mensaje a Occidente, son estas salidas de repente de pata que tiene, de tiesto que tiene Ucrania. Ha dicho que pide paciencia a Occidente porque la ofensiva no es un thriller de acción. En palabras textuales ha dicho María Drutska, que es una de las mayores influencers ucranianas en el entorno de la guerra, poniendo el mensaje de que, dice, no debemos olvidar que nuestra realidad está muy lejos de un espectáculo de Hollywood. Esto no es un thriller de acción. De tal manera que intenta poner también en perspectiva que la contraofensiva va al ritmo que tiene que ir, va como debe ir caminando, pero no puede ir muchísimo más rápido en un entorno bélico, que a veces se nos olvida que es en el que nos está, dice María Drutba. El otro punto fundamental viene del acuerdo a última hora alcanzado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional para evitar el default. Sí,
el Fondo Monetario Internacional, después de notar la presión de China y después de 3 meses de intensas negociaciones, ha aceptado el plan de Argentina, buscando que era el mal menor. El mal mayor era que se fuera a China a coger las condiciones que China ya había avisado al Fondo Monetario Internacional que si no aceptaba el acuerdo que le estaba ofreciendo a Argentina, entraría en juego y que luego no se quejara. De tal manera que el Fondo Monetario Internacional ha decidido aceptar la oferta argentina. No habrá default por parte de Argentina, se salva ese match point, se salva ese default y a partir de ahí China también ha ejercido la presión necesaria para que el Fondo Monetario Internacional acepte esa propuesta de Argentina, pero no ha tenido que entrar a salvar a Argentina frente a un Fondo Monetario Internacional que le hubiera dicho que no. Semana que viene más relajada, entrada en agosto, Jackson Hole en el punto de mira para ver cómo los banqueros centrales nos plantean una inflación que, como le hemos dicho, en el caso español, pero en gran parte del mundo occidental, viene una remontada importante de la inflación, de los precios, que va a obligar a los bancos centrales a no bajar la guardia. Esto no ha terminado y este puede ser el empujón definitivo para meter al conjunto de la economía en un entorno de recesión. Ahí donde está la economía alemana, ahí donde esperamos ahora la revisión al alza o a la baja de ese dato de inflación que ayer nos daba la primera fotografía de que había salido del entorno recesionario la principal economía europea. Vamos a ver si en la recesión continúa a mantener ese dato. Buen día, buen descanso.